platicaremos que se cae el teatrito del gobierno usurpador de Bolivia de Yanine Áñez, pues quedó descubierta su estrategia barata para pegarle a López Obrador. Lo que creíamos que era un circo que no podía quedar más en ridículo, el desgobierno golpista de Bolivia no se cansa de demostrarnos lo contrario y nos enseñan que cada día pueden caer más bajo. Para muestra las increíbles revelaciones que acaban de dar a conocer al difundirse que el poner al expresidente Tuto Quiroga a pegarle a López Obrador no fue nada más que una cobarde estrategia que este video te vamos a explicar a detalle. No te despegues porque te resolveremos todas las dudas alrededor de la previsible renuncia del espurio. Te contaremos lo que se está hablando a nivel internacional sobre este tema y también te vamos a revelar todita la verdad detrás de este tremendo notición. Bienvenidos al Nopal Time, soy Saúl Soltero y hoy te presentamos Se cae el teatrito del gobierno usurpador de Yanine Áñez en Bolivia. Y ahora las cosas están muy claras. ¿Listos? ¡Comenzamos! ¿Cómo están, mi querida familia Nopal Times? El día de hoy vamos a ver cómo el gobierno usurpador de Bolivia, que está liderado por Yanine Áñez, cada vez está más al descubierto su estrategia barata de cómo intentan hacerse popularidad. Ya se ha dejado saber que utilizan granjas de bots y miren, ahora con la renuncia de Tuto Quiroga, este expresidente boliviano, quedan al descubierto dos importantes cosas. Por una parte, que solamente fue contratado con el fin de darse popularidad, de darse publicidad un poco, porque qué curioso que únicamente su acción de relevancia fue despotricar contra el gobierno de López Obrador. Y miren, duró casi como dicen el dicho, más una flatulencia en la mano que ese Tuto Quiroga en el puesto. Nada más ese bribón que le dijo a López Obrador que era un cobarde, que era que acababa con las demás personas. Por Dios, esto nos deja en claro, mis queridos Nopaloides y Nopal Sisters, que Tuto Quiroga lo único que le interesaba era darse popularidad, salir a los reflectores, porque busca la reelección. Recordemos que cómo es la oposición moralmente derrotada, no solamente en nuestro país, sino también estaremos viendo cómo en propio Bolivia, aunque los de derecha dicen que están en contra de la reelección, pero si se trata de ellos, ahí no dice nada, hay pico de cera. Pero miren, vámonos directamente a la nota para que sean ustedes quienes puedan sacar sus propias conclusiones. Menciona este sitio: Tuto Quiroga renuncia como vocero de Áñez y ahora acusa a López Obrador de intentar acabar de forma diplomática. Y dice: Jorge Quiroga, el expresidente de Bolivia, quien llamó cobarde al mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador, renunció al cargo de portavoz internacional del gobierno de Yanine Áñez en el país sudamericano. El también llamado Tuto Quiroga, sucesor del desaparecido dictador Hugo Banzer, anunció su dimisión en una carta dirigida a Áñez y publicada en su cuenta de Twitter. Le agradezco a la delegación que me honró, a la que hoy debo dejar para evitar que mis posiciones o acciones comprometan a su gobierno, al que solo usted debe representar, dijo Quiroga en su misiva. Wow, ahí está la cartita chafa. Y menciona: Tuto fue derrotado por Evo Morales en las elecciones del 2005 y del 2014. Entre sus actividades como portavoz internacional del gobierno de facto en Bolivia, Quiroga arremetió contra López Obrador, cuyo gobierno dio asilo a Morales cuando éste renunció a la presidencia. Así como lo escuchan, así como lo ven, este bribón salió a los reflectores a nivel internacional simplemente por hacerse el muy valientito contra López Obrador, por despotricar, por decirle que era un cobarde. Por Dios, más cobarde este bribón de Tuto Quiroga, que luego ni siquiera tuvo 3 pesos de güelita como para disimular o cuidar más las formas. Como vocero internacional únicamente mostró el cobre y fue a pegarle a López Obrador.
claro, ya fue presidente de Bolivia, no dio resultados y la gente no lo apoyó en sus posteriores intentos de reelección o en sus posteriores ocasiones que se presentó a la candidatura en 2014, en 2004 y en 2014, como veíamos en la nota. Por lo tanto, este señor tiene la mínima credibilidad hacia nuestros hermanos de Bolivia. Pero eso no es todo. Miren, esta fue la carta en la que ahí se ponía prácticamente lagrimita con violín, con escarcha y con música triste. Pero recordemos cómo Tuto Quiroga se refirió a López Obrador como un sinvergüenza y cobarde. Y eso es prácticamente lo que hizo este señor, nada más salir a pegar, a criticar, y unos dillitas de fama cuando vio que no lo habían pelado el gobierno de López Obrador, pues ya no le quedó de otra que ver que había ido demasiado lejos. Hace unos días ahí los derechairos se llenaban la boca de felicidad simplemente porque este expresidente se envalentonó contra López Obrador. Y miren de qué manera se envalentonaron. Ahora quedaron como tarugas muchos de estos medios nacionales que le daban voz, que le daban espacio a diestra y siniestra. Y miren, ya los dejó colgados. Ya ahora el gran líder, el gran estatista que tenían, pues ahí los dejó. Ahora con quiénes va a quedar, pues nada más quedarse como el chucho de las dos tortas, pues ya con su glodejo si acaso, con su broso, ahí con su tumbaburros. Pero en sí ya nadie los está pelando. En realidad esta oposición está moralmente derrotada y lo que le sigue. También tenemos esta nota que dice: aboga Tuto Quiroga por reconciliación con México. El delegado presidencial ante la comunidad internacional y expresidente de Bolivia, Jorge Tuto Quiroga, defendió ayer su restablecimiento de las buenas relaciones con México y justificó la hostilidad. Quiroga expresó así la buena disposición del gobierno boliviano después de la llegada a La Paz del nuevo encargado de negocios ad interim, Edmundo Font, tras la expulsión de la embajadora María Teresa Mercado por el incidente con diplomáticos españoles el 27 de diciembre. Para Quiroga, a Bolivia le interesa que México ayude a reconstruir la democracia en el país andino y recuperar también la venezolana. Argumentó que la hostilidad previa a que se debían a los maltratos a Bolivia de la Bolivia pinochetista, de tener un gobierno de facto. Y miren, mis queridos nopalores y nopalsisters, este señor como después de su tremendo sotote a nivel internacional en donde nadie lo pelaba, pero este señor ahí queriendo espoticar contra López Obrador, como después ahí intentó decir hay que ser amigos aunque yo les haya dado en la torre. Por favor, que tuviera una mínima de congruencia. Pero lo interesante de todo esto, mi querida familia Nopal Times, que este bribón no necesita estar abogando, pidiendo que se restablezcan las relaciones. No, históricamente ha habido un símbolo, un vínculo de hermandad entre ambos pueblos, tanto del pueblo de Bolivia como el pueblo de México. Así que este politiquillo barato no va a romper esa tradición histórica que México ha tenido con Bolivia. Por otro lado, para no perder la bonita costumbre, vayamos a ver la tremenda rebatinga que se armó en redes sociales, en donde le dieron al Tuto Quiroga y a la oposición moralmente derrotada, quienes quedaron como tarugos después de que ahí le daban y le estaban haciendo el caldo gordo a Tuto Quiroga y después ahí los dejó como novia de rancho. Le dieron con todo en las redes sociales su tremendo toma la cachetón con zarandeada. ¿No me creen? Vayamos a ver eso que publicó Jorge Naredo. ¿Se acuerdan de Tuto Quiroga, el expresidente de Bolivia que maltrató a López Obrador? Era delegado internacional del gobierno golpista de ese país. Tanta indignación causó en el mundo por atacar a AMLO que golpistas lo hicieron renunciar. En México la oposición lo aplaudió. ¡Guau! Así es. Como de pronto, mientras aquí la oposición moralmente derrotada hacía un oso tras otro, pues simplemente se vio mal el expresidente, pues no le quedó de otra más que salir por la puerta de atrás.
También tenemos este otro interesante comentario que dice: otra renuncia en el débil gobierno transitorio de coaliciones religiosas y antidemocráticas. Tuto Quiroga, el resabio más vergonzoso de la impunidad de la dictadura del Banzer, uno de los muchos políticos de la cloaca que jamás debieron volver a ocupar un cargo en el Estado. Y sí, pues simplemente eso de reciclar a este bribón, vaya que les costó muy caro a los bolivianos, al gobierno usurpador de Yanine Áñez. El Tuto se da por vencido. Tuto Quiroga renunció al cargo de delegado para explicar a la comunidad internacional que no hubo golpe de Estado en Bolivia. Ahora Federico se quedó solo con la tarea de explicar lo inexplicable. El último comentario que quiero mostrarles es este que dicen: ese maldito AMLO represor nos quitó a otros de nuestros héroes, ahora solo nos queda el costeño. Juá, juá, juá. Y sí, ahora la oposición moralmente derrotada no le va a quedar de otra más que seguir con su costeño, con su glodejo, con su tumbaburros, puro líder de esos de primer nivel. Pero ustedes, ¿cómo ven, mis queridos nopalores y nopal sisters, a este paso que va en Yanine Áñez, la usurpadora, cometiendo fiasco tras fiasco? ¿Qué creen que pueda pasar con ella en las elecciones? ¿Creen que vaya a quedar en el basurero de la historia? Lo que sea que opinen, que salga de su ronco pechorrelo. No se olviden de participar. Por lo pronto, muchas gracias. Nos vemos aquí todos los días y recuerda, infórmate, no te dejes ver la cara de nopal. Nos vemos. Noticia importante que vale la pena difundir, pues veremos cómo el doctor Alfredo Jalife revela qué pasará con el mundo ante los ataques de Estados Unidos contra Irán. Aquí veremos todo. Sin duda, uno de los temas que más preocupa a todos en los últimos días es el aumento en las tensiones que se viven entre Estados Unidos e Irán, que varios analistas ya se aventuraron a predecir que se viene una broncota a nivel mundial que nos afecta.